Bueno, doctor, estábamos analizando y hemos visto cómo el tema de Trujillo, cómo ha entrado el debate. Aquí yo sigo, reitero, aquí fue que pusimos sobre la mesa y hemos visto cómo mucha gente está opinando a favor, inclusive, de Trujillo, cómo fue la situación Balaguer-Trujillo, cómo fue esos últimos años de Trujillo cuando ya la dictadura venía teniendo ciertas debilidades, la situación con la iglesia. Hay que decir que Trujillo no mandó a matar Cura, cura, no. doctor. Y lo de las hermanas Mirabal, mucha gente cree que fue lo que Eh, provocó la caída de Trujillo. No, es que ya venía un proceso mm. de degradación del régimen. Sí, Pues bueno, el mitin del millón, cuando uno estudia, el primer hecho fundamental es la muerte de Galíndez. Jesús de Galinde, Como él lo que lo secuestra, secuestran en las calles lo de Estados traen. Unidos, Dicen que Octavio no fue a Estados Unidos, sino fue solamente Murphy, ¿no? Murphy Murphy. y el jefe del CIN del tiempo. Bueno, que Octavio participa de Montecristi aquí. Bueno, lo que sea, al final Octavio apareció guindado en el tubo del baño, una carta que fue que el otro le hizo de que una propuesta. Bueno, pero de ahí sale Antonio de la Maza, que Antonio de la Maza es el que siempre dijo que lo iba a hacer. No, y el Y papá de Antonio de la Maza dice que reunía a los hijos y que tenía un revolvito y él decía, si ustedes no lo hacen, lo hago yo cuando venga Moca. entonces Abigail vino la expedición de los expedicionarios, fueron varios, pero al final fueron 198 personas, Abigail. Y de esos 198, solo sobrevivieron 6 y solamente está vivo en el día de hoy Delio Gómez Ochoa en Cuba, Pablito Mirabal era un niño y murió, Poncio Po Saleta murió, Francisco Medardo Germán, Gonzalo Almonte Pacheco y Mayovanet Vargas. A Mayobané pude hablar con él Sí. varias veces y tratarlo. Bueno, se dice que ellos pudieron salvar la vida porque Juan Tomás no se lo entregó a al CIN, perfecto, pero entonces bueno, ¿cuándo es que la Iglesia Católica entra en escena en contra de Trujillo? Existe un libro de, de un sobrino de Eliseo Pérez, el famoso cura del Consejo de Estado, que narra claramente qué pasa cuando que Eliseo Pérez era el único senador de la Iglesia Católica en ese tiempo que no está en el concordato que existía. Y cuando llevaron la ley de pena de muerte para matar a esa gente, la Iglesia Católica se enfrentó. Eso salió en los periódicos de Trujillo. Y ahí vino el proceso y ahí viene el asunto de la Iglesia Católica en contra. Después entonces vino el atentado a Rómulo Betancourt, un disparate increíble, que eso fue el 24 de junio del 60 y después el 8 de agosto del 60, de una vez, 2 meses después, vinieron las sanciones de la OEA, que Un error fueron, muy costoso para Trujillo, déjeme fueron decirle. esas sanciones, Abigail, fueron económicas y diplomáticas. Claro, porque ellos descubrieron el complot, o sea, descubrieron la intención de Trujillo de trasladarse a Venezuela para atentar con un presidente que si Sí. bien no compartía sus ideales, estaba en su país. Entonces, antes de eso, se dio la situación del cambio del presidente, que era el hermano de Trujillo Negro, por Balaguer, que era el vice. Se da el cambio del secretario de las Fuerzas Armadas. Ese secretario de las Fuerzas Armadas de Trujillo, Pupo Román, fue el que permitió, no lo hizo, permitió, dejó que se haga el atentado contra Trujillo. Sí. Entonces, mira, el 24 de octubre, el día de la fecha de su cumpleaños, después de la sanción del 1960, Trujillo hizo un meeting, hay una foto ahí donde se ven Es el famoso meeting del del millón. millón. Y había que firmar un libro como con Leonel, cuando recuérdate. Ajá, ajá. Eso de José La Luz aquella vez, eso viene de ahí. Había que firmar un libro, trajeron la gente de los pueblos y, y la gente no firmó el libro. Entonces ya viene la realidad de que la CIA participa en el proceso. ¿Qué fue lo que la CIA dio? La CIA dio las armas. Entonces vino el asunto de las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal es después del meeting.
Entonces se ha querido decir al país que fue el detonante, fue la hermana Miramar, el detonante es Galinde. Y después de Galinde, cuando viene la invasión, Trujillo mata los 192, deja los 6 y la iglesia se va en contra de Trujillo en ese momento. ¿Tú entiendes? Entonces, ahí ya el gobierno está debilitado. Entonces, el proceso de la decadencia del régimen de Trujillo viene realmente con Galinde, porque ahí es que nacen los de la masa que fueron y participaron en el ajusticiamiento de Trujillo. No, y el levantamiento ya de la Contanza de Monestero Hondo, de esos 200 que vinieron, eso mató 192 192 y dejó 6 vivos. Esa parte ya comenzó a que el dominicano perdiera el miedo, que ya sintiera que la dictadura se podía enfrentar. Sí, y ya era irreversible. La gente, una parte no vino al meeting, otra parte fue al meeting y no firmó el libro, lo que quiere decir que ya había una oposición real al régimen. Entonces, mucha gente ha salido a defender la parte positiva de Trujillo. Yo creo que eso no tiene que negarse, porque Trujillo en su primera etapa tuvo crímenes que si no lo hace no estabiliza su régimen, en la primera etapa del 30 al 34. Pero el crimen de Galinde y esos crímenes de ese tiempo, eso eran excesivos. Eso fue inútil, eso fue algo que el dictador ya perdió su cabales, perdió su situación y los sectores que a él lo apoyaban tuvieron que abandonarlo, como es el caso de la Iglesia Católica, que fue la que le sostuvo la política de dominicación de la frontera y la que le sostuvo todos esos templos de la frontera y todo ese discurso de la patria, fue la Iglesia Católica, ¿verdad? Sí, porque ¿Por Trujillo, qué? Bueno, porque le daba... que Trujillo le dio Sí. una serie de facilidades a la Iglesia Católica, le construyó importantes iglesias. Templos y le dio facilidades y lo traía a vivir decente. Sí. Y fue una realidad. Pero después que se puso torpe, porque mira, cuando él mata a los expedicionarios, ahí habían venezolanos, habían dos de Estados Unidos, habían españoles. Cuando él se pone loco en ese proceso, ese listado tiene guatemalteco también, o sea, tiene cubano. Déjame ver si puedo ver aquí. O sea que él mató gente que no debía matar y la mató. O sea, él podía haber cogido a esos extranjeros y devolverlo. Habían 22 cubanos, 9 venezolanos, 13 venezolanos, 5 puertorriqueños, 2 españoles y 2 norteamericanos. Sí. O sea que había gente del mundo prácticamente. Pasa que él prácticamente no sabía, ahí hay que decir que él no sabía quiénes estaban integrándola, porque sí le vendieron la información de quiénes venían y de cuántos venían, pero parece que no le vendieron la idea de quiénes eran. Ahora Trujillo no tenía que ver de dónde fueran, para él eran enemigos en ese momento. No, y tenía las armas. Y él tenía todo que preparado. Había construido las armas, quería usar sus armas, las usó. Y ya sabía que iban a llegar, porque Sí. Trujillo estaba informado, por eso Sí. dice que tiró antes de que llegaran y que aterrizaran algunos. Sí. Bueno, pero esa es la parte histórica que hay que conocer y que nosotros, como decía el doctor, nosotros no tenemos compromiso de ningún lado, ni fuimos parte, porque estábamos muy pequeños en esos años y lo que nos queda es analizar la historia fría, como vamos a analizar el hecho de que en el día de hoy, por segunda vez, se estén reuniendo los expresidentes de la República con el presidente, que hayan producido un documento que han firmado los 4, que han mandado a la OEA, que han mandado a otros países como Rusia, al presidente de Rusia, al presidente de China, y esto es favorable para la República Dominicana. Ha hecho entender al presidente de la República, Luis Abinader, que el consenso se puede buscar para bien del país cuando los intereses son colectivos, cuando los intereses son para todos los dominicanos y dominicanas, porque el tema haitiano indiscutiblemente que afecta totalmente a todo el dominicano de una u otra manera. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? Bueno, la manera de que Haití pueda recuperarse. ¿Y quiénes tienen ese poder? Las organizaciones internacionales, bilaterales, por ejemplo la OEA, tiene que dar un paso adelante. Por eso nosotros hoy, doctor Andújar,
tenemos que felicitar que se estén dando esas reuniones, que el liderazgo político demuestre que está por encima de las nimiedades, pero también que el presidente de la República entienda que la política se puede ejercer consensuando temas importantes, no solamente el tema haitiano, la seguridad social, la seguridad, el Código Penal, el procesal penal, todo esto se puede consensuar y definitivamente aprobar nuestras cámaras, todos esos proyectos de ley que están pendientes. Señores, yo quiero felicitar al presidente y a los expresidentes y ojalá que esas reuniones permitan que la oposición pueda sentirse que también puede reunirse sola y que mañana pueda entender que puede hacer su papel electoral compitiendo con el gobierno y que gane, como dicen los galleros o los peloteros, sí, que gane el mejor. Bueno. Amigos televidentes, doctor, nos vemos ¿Es mejor pronto, cómo es? porque es mejor arriba con presión. Y no abajo con depresión. Nos vamos.